Luego que Canal Antigua publicara y diera seguimiento a la desarticulación de una banda dedicada a la trata de personas, donde uno de sus integrantes era un inspector de la Policía Nacional, asignado al combate de la trata de personas. Las fuerzas de seguridad han desarticulado este año al menos 4 estructuras que se dedicaban a la trata de personas tanto guatemaltecas como extranjeras, informó el Ministerio de Gobernación. La trata y tráfico de personas, bajo término, se relaciona con un ilícito grave. La comercialización del ser humano, es la captación, el transporte, traslado, acogida, recepción o retención de una o más personas con fines de explotación. La explotación pues incluye varias de las modalidades, como por ejemplo la modalidad de la explotación sexual, la modalidad de la explotación laboral, esclavitud, incluyendo también el tema de pornografía y el tráfico de órganos. La legislación guatemalteca sí hace la diferencia entre trata y tráfico, a contrario sensu de lo que sucede en otros países en donde se tiende a confundir el tráfico con la trata. Para empezar, la trata de personas es un delito que protege bienes jurídicos como la integridad, la dignidad, la libertad, todos concretizados en lo que ahora se llama indemnidad sexual cuando son menores de 18 años. Por el contrario, el tráfico de personas es un delito que atenta contra bienes protegidos por el Estado, como la soberanía del Estado, como la autodeterminación de los estados. Por otro lado, el tráfico de personas es un delito que puede ser, necesariamente tiene que ser hacia fuera de las fronteras, es decir, lo que busca es el traslado de un ser humano de un punto A a un punto B, pasando las fronteras patrias e ingresando de manera irregular, es decir, violentando las leyes migratorias de los otros países. La trata de personas es un delito donde se ejercen hechos delictivos, como la extracción y tráfico de órganos y de tejidos humanos, reclutamiento de menores para grupos delictivos, adopción irregular, trámite irregular de adopción. Trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. La víctima, cuando es extranjera, pues no tiene ninguna distinción en el trato humano que se le debe de dar. Al final, recordemos, son seres humanos, indistintamente cuál es la clase, el credo, la clase social, el credo, la religión, pues todo eso no tiene esa diferenciación alguna. Por lo tanto, si estamos hablando de una violación a un derecho humano como es la trata de personas, pues la víctima esencialmente nos enfocamos en su protección. Existen herramientas jurídicas de manera internacional y de manera nacional que protege precisamente a las víctimas, ¿sí? Si estamos hablando de herramientas internacionales, pues está la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo facultativo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Pero recientemente, un trabajo tesonero que se llevó a cabo por el Ministerio Público, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, la Fundación Child Fund, World Vision, así como ICME, que es una organización de apoyo internacional, se logró que el Congreso de la República reformara el Código Penal e introdujera 2 nuevos tipos, que es la seducción mediante uso de la tecnología de la información y el chantaje a través también del uso de la tecnología y la información. Son 2 nuevas formas de violencia que tienen contenido sexual. El primero es tratar de seducir a una persona menor de 18 años para obtener de ella o de él algún tipo de material con contenido sexual. Y la otra es pasar ya a un momento de amenaza, advirtiéndole que si no logra el objetivo, es decir, obtener esta información o contenido con naturaleza sexual, pues se va a hacer algún daño que podría ser la publicación de fotos o la socialización de imágenes que muchas veces son obtenidas de las redes sociales o han sido modificadas a través de diferentes aplicaciones. Guatemala es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Para prevenirla se requiere un enfoque amplio, que incluya medidas informativas y de sensibilización, sancionar a los tratantes y proteger a las víctimas, incluyendo también la cooperación regional. No había una consideración igualitaria entre los derechos de las víctimas y los derechos al debido proceso del victimario. Hoy
estamos en una posición en la cual la víctima debe de ser garantizada a su libertad, a su indemnidad, a su opinión, al interés superior, etcétera. Es decir, que sí, ahora tenemos una legislación que tutela y protege a las víctimas de manera adecuada. Cuando la persona considera de que existe algunos indicios o algunos elementos propios constitutivos del delito de trata de personas, acuda inmediatamente a las instancias que puedan proteger a la víctima y que puedan presentar esa denuncia o esa noticia criminal para que se pueda proceder no solamente con el tema de la investigación, sino que con el tema de la protección propia de la víctima que ha sido vulnerada en sus derechos humanos. Existen diversas formas de la víctima y diversas instituciones, ¿verdad?, en las cuales la víctima se puede abocar. En el caso del Ministerio Público, pues tenemos diversas formas en que la víctima pueda presentar su denuncia. Hablando de un caso reciente, el pasado viernes, de acuerdo con la policía, se realizaron 20 allanamientos en los departamentos de Guatemala, que incluye la capital, Zacatepeques y Quetzaltenango, ambos en el oeste del país, luego de una denuncia recibida por las autoridades sobre una estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Los miembros de la Unidad Especial de Investigación de la Subdirección General de Investigación Criminal capturaron a 12 personas que integraban la organización denominada Pitayas. Las investigaciones establecieron que sus víctimas eran mujeres, tanto guatemaltecas como extranjeras, dijo la cartera del Interior. Entre los detenidos en el municipio sureño de Villanueva figura William Pérez Acevedo, de 38 años, supuesto líder de la estructura, a quien se le imputan los delitos de trata de personas en su modalidad, de explotación sexual, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, y conspiración para el asesinato. Dentro del caso fue identificado un integrante de la estructura criminal, quien era el inspector de la Policía Nacional Civil, Leonardo Alexander Salanic, asignado a la unidad de trata de personas. Era la persona que colaboraba con la Secretaría. Según publicaciones de Twitter, hacía conciencia a las personas para denunciar el delito del que ahora es señalado y del que, según sus superiores, tuvo que ser retirado para poder realizar el operativo que dio con su detención. El hecho de que hayan efectivos policiales que estén involucrados dentro de estas organizaciones criminales sea toda la Policía Nacional Civil. No, no es así. Estamos hablando de algunos malos elementos que en cierta manera pudieron haber incidido en la protección de estas estructuras criminales. Sin embargo, estoy muy certero y muy 100% seguro de que la forma en que Policía Nacional Civil ha estado investigando estos tipos penales ha dado como buenos resultados desarticulación de varias estructuras durante este año. Recientemente desarticulamos esta estructura de los Pitayas y como consecuencia de ello, pues determinamos cómo es que operan precisamente estas estructuras para poder captar a sus víctimas. De momento, los detenidos de este reciente caso, los Pitayas, se encuentran en prisión provisional, esperando resolver su situación legal durante la audiencia de primera declaración, la cual se tiene prevista para el próximo lunes 8 de agosto, ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, especializado en delitos de trata de personas.